La bruja que rejuvenecía. Durante la época de la colonia fueron castigadas muchas mujeres y hombres bajo los cargos de hechicería, pues se suponía que la fuente del poder oculto de aquellos brujos provenía de la adoración al diablo. Esto justificaba y explicaba el repudio y el miedo a las brujas. Por lo tanto, su persecución y aniquilación. A medida que pasó el tiempo, la imagen de las brujas se enriquecía con las declaraciones de aquellas que después de horribles torturas, mentían y confesaban todos los horribles crímenes y herejías que los inquisidores les quisieran adjudicar. Lo que sí es verdad es que algunos casos, como el que a continuación relataremos, son de los más escalofriantes. Al parecer, la bruja, después de ser juzgada y conducida a su calabozo, se convirtió pasados unos minutos, para sorpresa de los guardias, en un cuervo que se alejó volando ante los consternados ojos de los oficiantes, regalándoles una escalofriante carcajada que cimbró los sucios y oscuros calabozos. La historia quedó como una leyenda local del estado de Oaxaca, y la persona que acusó a la bruja era una señora de nombre Magdalena Domínguez. Ella contó que era vecina de aquella malvada mujer, y que en más de una ocasión la había sorprendido espiando por la ventana de su casa hacia la habitación de sus 3 pequeños hijos. A los niños les causaba temor porque contaban a su madre que cada vez que se asomaban a la ventana, sobre todo por las noches, la anciana estaba afuera, mirándolos con una sonrisa maliciosa. Este hecho atemorizó a la mamá, pues temía que la anciana un día fuera capaz de robarse a uno de los niños. En realidad, aunque al principio estaba asustada, jamás había imaginado la naturaleza de aquellas apariciones afuera de su propia casa. Conforme pasó el tiempo, los niños fueron dejando de temer a la anciana, acostumbrados a su continua y repentina presencia, hasta llegaron a pensar que estaba loca, pero que era inofensiva. Pasarían unos años, y los chiquillos crecieron hasta convertirse en unos jovencitos encantadores. La anciana no dejó de molestarlos hasta entonces, pero ya no les infundía miedo. Para ese entonces, la madre aún joven había dado a luz a una criatura que se convirtió en la alegría del hogar. Desde el día que nació, los hermanos comenzaron a ver cosas extrañas en la casa, cosas que nunca antes habían perturbado de tal manera su hogar. El más grande de ellos contaba que una vez vio entrar a una serpiente por la puerta principal. Asustado, salió corriendo a buscar la escopeta de su padre. Vio cómo la serpiente traspasó la puerta de la habitación de sus papás. Horrorizado, comenzó a tocar con desesperación para advertirles del peligro que corrían. Pero ninguno de los dos contestaba. Detrás de la puerta, solo el silencio reinaba. Desesperado, gritó 1 y 100 veces que abrieran, hasta que vio salir de nuevo a la serpiente, que rápidamente se deslizó afuera de la casa. Continuó tocando la puerta y gritando hasta que su padre la abrió y le contó lo que había pasado. Ellos no habían visto a la serpiente y tampoco habían escuchado los gritos y toquidos de su hijo. Al parecer estaban profundamente dormidos, después de haber arrullado y dormido al bebé. Atribuyeron esto al cansancio y agradecieron al cielo que la serpiente no hubiera lastimado a ningún miembro de la familia. Solo estaban desconcertados, pues nunca un animal así había tenido la osadía de traspasar el campo y los sembradíos para meterse en su casa, sin temer la presencia humana. Después de esa extraña experiencia, los hermanos cuidaban de poner siempre un protector debajo de la puerta principal, pero ocurrió que una noche, mientras estaba únicamente la madre con su recién nacido y unos de sus hijos más grandes, este último vio que una culebra se metía por un hoyo en la ventana, mientras su madre y su hermanito estaban plácidamente dormidos. Corrió a asustar al animal y se encontró con que su mamá no despertaba, así que no queriendo alarmarla, ahuyentó a la serpiente y no contó nada de lo sucedido hasta después de mucho tiempo, cuando fue evidente que algo malo sucedía en la casa. Días más tarde el bebé enfermó, y su llanto solo era apaciguado de noche por el cansancio que llegaba a su pequeño cuerpo.
Su desnutrición era evidente, pero nadie se explicaba por qué razón nada de lo que bebía de la leche materna lo nutría adecuadamente. Una noche, el padre de la familia creyó ver entre sueños a la serpiente deslizándose entre el pecho de su esposa. Creyó estar teniendo una horrible pesadilla. Cuando la vio prenderse del pecho de la madre y beber el preciado alimento que podría salvar la vida de su hijo. Al pensar en esto, despertó sobresaltado y vio que aquello que creía soñar era una horrible realidad. Tomó a la serpiente entre sus manos y la llevó corriendo hacia la calle, donde ésta lo mordió y se soltó desapareciendo entre los altos matorrales. La madre, al enterarse de todo aquello, relacionó enseguida a la temible anciana con los nahuales tan conocidos en aquella región, y enojada corrió a buscarle a la choza, sin encontrarla. Esperó y esperó sentada junto a su marido a que la horrenda viejecilla regresara. Esperaron bajo la sombra de la noche hasta que casi al amanecer la vieron llegar, pero no era ya la ancianita débil que recordaban, sino una mujer más fuerte, más joven. Sin embargo, las facciones eran las mismas. Una vez que la madre de los pequeños la reconoció, se abalanzó a golpes contra ella mientras la bruja reía y se burlaba de ellos. Todo había sido descubierto. La bruja echaba primero un hechizo sobre los padres, para después meterse a la casa en forma de serpiente y robar la leche de su hijo. Al beberla rejuvenecía y se hacía más fuerte. Esa mañana los dos padres llevaron a la mujer ante los tribunales, pues como era de día, su poder era débil y no podía transformarse en nada. Los esposos regresaron a su casa sin saber que ella pronto escaparía. Afortunadamente nunca volvió por ese lugar, y al final su hijo creció sano y fuerte para corretear junto a sus hermanos mayores. En cuanto a la bruja, se siguen contando leyendas y haciendo especulaciones. Incluso hay algunos que hoy en día creen haber visto entre sus vecinas a una anciana que se asoma por las ventanas de los cuartos de sus hijos con una enorme sonrisa de satisfacción. Por eso la gente pone herraduras en las puertas y esconde tijeras abiertas bajo los colchones de sus niños recién nacidos para ahuyentar a las brujas y que los niños duerman tranquilos. El usurero del Baratillo. En la plaza del Baratillo fue muy conocido. Ahí vivió todavía en tiempos de la Revolución de 1910. 2 o 3 veces al día, cuando el hambre lo acosaba materialmente, clavando sus aguijones en las paredes del estómago, bajaba la escalera de su casa. Solo así se abría el pesado zaguán, hermético por el resto de las 24 horas del día. Rápidamente cambiaba unos centavos por atole y tamales, o bien por nopales y tortillas. Según la hora, y sin cruzar palabra con nadie, volvía otra vez a su encierro. La gran puerta de madera dejaba oír el crujido de sus goznes herrumbrosos para continuar irremediablemente cerrada. Era el usurero del Baratillo, como dio en llamarle la gente del pueblo. Hombre enjuto, de mirada extraviada, blanco, estatura regular, bigote y piocha que dejaba ver evidentemente un rostro sin afeitarse. Vestía pantalón negro y camisa que se suponía blanca en otros tiempos. Este hombre era tan rico que por haber acumulado tan inmensa cantidad de monedas de oro, perdió la razón. Hace años que a toda hora del día y de la noche, según cuenta el vulgo, se le oye contar y recontar el dinero. Y gozar con el tintineo de las monedas que chocan unas con otras, dejándolas caer sobre el colchón de su cama. Del ropero y del arcón donde guardaba su caudal, llevaba las talegas a su cama y ahí las depositaba. Este ruido tan peculiar era toda su obsesión. Dicen que ese tesoro provenía del Montepío que tuvo en su propia casa por muchos años, y por prestar con muy altos intereses. Fue también proverbial que la gente atribuyera al sombrío prestamista esta frase: peso que no deja 10, ¿para qué es? Prestaba su dinero en oro y ponía como condición que se le devolviera en oro, fijando, como hemos dicho, réditos crecidísimos.
Una ocasión tropezó con un hombre demasiado listo, quien logró sacarle a plazo corto como 2,000 pesos con el 25%, pagaderos en 8 días, pero que lejos de liquidarle, huyó llevándose el dinero. Fue esta la causa definitiva de su locura. Desde ese día para el usurero no hubo más obsesión que contar su dinero y chapotear con sus manos repletas de monedas que dejaba escurrir para escuchar cómo sonaban al golpear unas con otras. Los vecinos lo ven casi todas las noches y las familias que han vivido en esa casa oyen sus pasos en la escalera que suben o bajan, y por las noches oyen también el tintineo de las monedas. Es el usurero del baratillo que cuenta su tesoro que como hasta ahora nadie lo ha encontrado. Se asegura que sigue escondido en varios sitios de la casa, pues en medio de su gran avaricia, pensaba que de ese modo jamás podrían encontrarlo. Las dos comadres. Causa asombro saber que en este lugar de Guanajuato hasta las piedras tienen historia. Las dos rocas que ostentan la forma de batracios y que, según se dice, dieron en lengua tarasca el nombre a nuestra ciudad, Guanajuato, que quiere decir lugar montuoso de ranas. Se hallan allá en el barrio de Paxtitlán, palabra que degeneró en Pastita, como todo el mundo lo conoce ahora. El Peñón de la Bufa, como el cerro característico de Guanajuato, señala su situación geográfica a grandes distancias, cuya belleza es mudable de forma y de color, según el ángulo y la hora en que se lo observe. Cerca de ahí se halla la cueva de San Ignacio, tradicionalmente festejada el 31 de julio con la más típica romería de nuestro pueblo, única fiesta en que espontáneamente se confunden todos sus habitantes compartiendo el vino, el pan y la sal en la más franca y cordial camaradería. Hay, empero, otras 2 peñas más que se encuentran en esa misma sucesión de cerros. A la izquierda de la Bufa, las dos comadres. Se trata de 2 grandes rocas, preciosas muestras de los estragos que hace la erosión y que a la distancia parece que están muy cerca una de la otra, pero que hallándose en el lugar mismo donde se asientan, la verdad es que están a varios metros de distancia. Pues bien, lo que sigue sí es leyenda, y de las más simpáticas y originales que ha creado la imaginación de nuestro pueblo, que por cierto, es el que casi siempre crea toda esta imaginería. Cuentan que 2 viejas comadres riñeron en una de las primeras... Cuentan que 2 viejas comadres riñeron en una de las primeras vecindades que hubo en esta real ciudad de Guanajuato, disputándose el amor de un don Juan de barriada, pero que en ellas había hecho grandes estragos sentimentales. Como las comadres, según advierten los cánones religiosos, no deben reñir porque desde ese momento se entienden con el mismísimo demonio. Como justo castigo a tal desacato, fueron transformadas en 2 pequeñas piedras, en actitud de seguirse murmurando al oído los acostumbrados y diarios chismorreos que hacían de las demás mujeres, jóvenes o viejas, casadas o solteras, honradas o frívolas. Y hasta aseguran los viajeros que se acercan a ese sitio que el murmullo de sus voces se multiplica en el eco de las vecinas montañas, de modo que es fácil escucharlo lo mismo en la Bufa que en el Cerro de la Sirena, especialmente cuando el viento sopla en esa dirección. Basta escalar el cerro citado para oír la conversación, unas veces calmada, otras irascible, de las 2 mujeres convertidas en piedra, como penitencia a su viperina murmuración. El túnel maldito. El túnel maldito es un túnel de ferrocarril que se encuentra en el kilómetro 345 del ferrocarril noroeste de México en Chihuahua, en el cual, durante la mañana del 3 de febrero de 1914, ocurrió una tragedia terrible. Una guerrilla formada a favor de la Revolución Mexicana, pero no actuando en nombre de ella, detuvo un tren lleno de provisiones y personas que se dirigían hacia Madera, un pequeño pueblo de Chihuahua.
y robaron el tren, y prohibieron que los pasajeros salieran de él. Al estar dentro del túnel, otro tren entró e impactó contra el tren lleno de pasajeros. El choque provocó un gran incendio, el cual consumió los cuerpos de todas las víctimas, menos el de un garrotero, el cual falleció a pocos metros de la salida del túnel, a causa de graves quemaduras. Al llegar noticias de esto al pueblo de Madera por parte de Andrés Flores, el jefe de estación de Chico, los habitantes de Madera formaron un grupo y decidieron ir hacia el túnel. Solamente encontraron el cuerpo del garrotero y encontraron decenas de cuerpos completamente calcinados. El tren era ahora pura chatarra, ya que se había destrozado completamente. Los maderenses decidieron enterrar los restos de las víctimas, sus familiares, dentro del mismo túnel. Después de esto, al regresar a Madera, sus habitantes le pidieron a Dios y a las ánimas del purgatorio que los responsables de esta catástrofe sufrieran y que regresaran al mundo bajo la forma de insectos y animales despreciables y que habitaran por siempre dentro del túnel. Las personas que pasan por el túnel después de ese suceso tan lamentable dicen que se siente un aire tan frío que logra enfriar los huesos y se empiezan a escuchar lamentos y sonidos de dolor que parecen provenir de cientos de bocas al mismo tiempo. A través de todo el túnel se encuentra una gran variedad de insectos y animales, un tanto desagradables que dan un sentimiento de horror y peligro.